revolución, chica. Esa palabra yo la adoro. Y sin duda que es transformación, movimiento, organización, orden, difusión del conocimiento, hablar, comunicarse mucho, enseñar y aprender también. En una revolución aprendemos todo. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Bueno, yo nací de una familia de 7 hermanos. Yo era la menor. Y una mujer muy ordenada, la madre mía, y el papá también, pero no tan rígido como ella. Ella era ordenada y rígida. Teníamos pocos recursos. Tú sabes, antes la situación no era fácil, pero siempre tuvimos por norte estudiar. Era importante para uno estudiar. En aquella época recién había caído Pérez Jiménez y había como una cierta efervescencia. Y todos estábamos pendientes de la política y llegar a la universidad era como una realización. Y se puede decir que la vida del caraqueño siempre muy interesante. Escogí Derecho porque yo quería ser bailarina, pero el Derecho era lo que se podía estudiar en la noche y era como una profesión bastante seria e interesante. Había en esa época mucho preso político, mucho perseguido. Es la época de Rómulo Betancourt. El que no estaba preso lo andaban buscando. Y yo me fui por ese lado y siempre tuve trabajo, mucho trabajo. Y me gustaba lo que hacía. Para acá vine después, posteriormente, la hija mía terminó con un novio y siempre los novios que terminaban con ella quedaban amiguitos míos. Pedro Galindo iba a comprar esa casa, una casa aquí, y yo le iba a servir como de asesora jurídica. Entonces lo ayudé a buscar los documentos y bueno, se estableció por aquí y yo me fui. Pero después de cierto tiempo que me acordé que el sitio era tan bonito y me gustaba, volví para acá y siempre he vivido aquí. Tengo aquí ya como 34 años y me gusta el lugar, aunque ahora siento mucho frío. No sé si soy yo o que realmente hace frío, pero era un sitio muy turístico. Venían los turistas para acá y el sitio era como decir muy buscado, ¿entiendes? Sí. Ahora se puede decir que está solitario, la capea prácticamente está sola, pero a mí me gusta el lugar Mérida. Mérida me parece hermoso, bello. A la hija mía le gustó siempre vivir en Mérida porque a ella le gustaban las alturas, buscaba las alturas. De hecho, estuvo en el Himalaya, en la India. Ella vivía aquí, pero bueno, lamentablemente ella se fue por un accidente y nunca sentí deseo de irme, pues. Me parecía que siempre tenía algo que hacer aquí. Y sobre todo con esto de la revolución, que prácticamente este era un sitio, chica, donde no había escuela, no había prácticamente quien hiciera nada. Imagínate que el que sabía leer era el señor de la bodega. Bueno, y de hecho por eso puso la bodega y los montó a todos. Y nosotros prácticamente
Todos nos quedamos y colaboramos con esa idea de formar aquí una escuela, de sembrar. Y es una comunidad bonita donde nos sentimos juntos en una gran obra que era la superación. La escuela era parte de ella y yo pienso que lo hicimos porque cada vez el sitio fue mejor, cada vez las mujeres estudiaron, que antes casi no había mujeres que estudiaran. Hoy en día todos saben, todo más uno, son muchas, muy estudiosas. La universidad era como algo imposible, algo lejano. Fíjate, hoy en día aquí tenemos universidad, tenemos un sitio hermoso donde vivir y, si se quiere, donde producir. La idea esta de los campesinos, del agricultor, del productor, me gustó mucho, me pareció una linda idea y un sitio donde nos podíamos realizar, ¿eh? Aparte de eso, siempre me gustaron las montañas. A mí las montañas, con la idea de las guerrillas, siempre me dieron buena espina, pues, y me gustaron las alturas. Me gustó el sitio y después que me quedé sola, porque falleció el hijo que estaba en Francia, y después que me quedé sola, me quedé con más razón. Y aquí estamos. Bueno, fíjate, yo nací en el 39. Yo nací con la guerra prácticamente, la guerra de los alemanes, liderizado por Hitler. Y esa época de la guerra, yo la recuerdo como los primeros días del cine. Uno no veía cine, sino lo empezó a ver allí, ¿verdad? Y la guerra fue algo que siempre me llamó mucho la atención y se ve que a mi papá también, porque él era de origen alemán. Había un misterio en su vida que siempre su padre estaba escondido porque era judío y porque era alemán. En todos los dos grupos lo tenían para perseguirlo, ¿eh? Y en mi casa, en mi familia, se hablaba mucho de la guerra y siempre discutían y a mi papá le gustaba enseñar y me llamaba la atención la guerra y que siempre cuando decían mi nombre la gente quedaba intrigada. ¿Por qué te pusieron ese nombre? Y es que nosotros nos llamábamos Austria, Bélgica, Argelia y los varones Bismarck. Bismarck era un líder alemán, Rommel, Wallace, siempre líderes de Europa. Y se ve que mi papá tenía como un buen recuerdo del lugar, ¿no? Y trataba de evocarlo, bueno, con los nombres de nosotros. Yo sé que cuando yo llegaba con mi nombre llamaba la atención. Entonces me aprendí qué era Hungría, cómo estaba Hungría, me aprendí los países, pero era un tema que nos llamaba la atención a toda la gente de esa época, porque las noticias, yo recuerdo que se abría la ventana a que la gente oyera noticias, porque todo el mundo no tenía radio. Entonces el que tenía un radio lo prendía a la hora justamente en que venían las noticias de Europa para saber lo que estaba pasando. Fíjate, la fecha exacta de mi nacimiento fue un 31 de marzo de 1939. Tal vez ya había empezado la guerra. La guerra terminó como en el 44, 45. Ya estaba el general Medina. Mi nombre, Bélgica, Hungría, con H, Medina Roja. El nombre Bélgica, Hungría,
de Europa. Y todos en la familia teníamos esos nombres. Y el apellido Medina Rojas, que era un apellido común y corriente de la ciudad de Caracas, como lo eran mis padres, Ana Luisa y Francisco José, dos nombres completamente criollos. Yo me casé 2 veces y las 2 veces quedé viuda. O sea que yo como que no era para el matrimonio, tenía que andar sola por ahí. Sí, yo tuve una hija, Viena, se llamaba Viena, y ella vivió aquí, y ella fue la de la idea de estos lugares. Tal vez por ella me vine a Mérida. Ella vivía aquí conmigo y tuve un hijo varón, era el mayor de todos, y él fue a estudiar cine en Europa. Se fue primero a Inglaterra a estudiar cine, inglés, pero después se quedó en Francia. Y por allá están los hijos, sí. En estos días recibí la buena noticia de que uno de ellos, el que faltaba, le salió la orden de buscar la nacionalidad venezolana. La otra es la combatiente, que es la que me guía las dietas, que me dice lo que debo comer, lo que no, que es Mayanín. Ella vivió un tiempo en España, también fue como yo, se casó y quedó viuda. Yo me casé y quedé viuda 2 veces, sí. Y ella, Mayanín, vivió un tiempo, casi 10 años, allá en España. Ella vive en Caracas. Ahorita está muy contenta porque salió juez de paz y ella quería ser juez de paz. Sí. Viven en Guatire. Bueno, chicas, todo el mundo se sentía perseguido. Lo que pasa es que después llegaron los arecos y entonces vimos que no era tan grave, que con Rómulo Betancourt la situación se puso más enérgica, más grave. Cuando Pérez Jiménez también había persecución, pero no era tan grave como lo fue después. Aquí, sobre todo, al Partido Comunista y al MIR, fueron 2 partidos ilegalizados. Y aquí mandaban los ADECO. Aquí el ADECO era un partido sectario inspirado en el APRA de Perú. Por ahí tal vez vino la idea, inclusive aquí en América Latina, de los partidos políticos. Sí. A mí me encantaba Chávez y me encantaba su verbo, su energía, hasta la voz me gustaba. Y nosotros inclusive decíamos, cuando éramos perseguidos, estábamos en la izquierda, dígame si el líder viene del ejército, ¿qué nos vamos a imaginar nosotros? Y en efecto, lo que menos nos imaginamos es que el líder era un militar, era un tremendo militar. El compañero Chávez, lo conocí yo a él ya como abogada cuando estaba preso, estaba en el cuartel San Carlos, estaba en prisión. Y yo me acuerdo que la visita de él era como pública. La gente recibía clases, iban curas, iban líderes, iba mucha gente. Y yo iba como abogada de él con otros abogados, porque todo el mundo estaba preso, había mucha gente presa. Yo era penalista y me gustaba el ejercicio y además en todo lo que podía colaboraba, ayudaba. Y así fue que conocí a Chávez en ese quehacer. Y a él le gustaba mucho la historia, sabía mucha historia, hablaba de historia. Y a mí me parece como que se cumple un sueño, que el sitio, el cuartel San Carlos, que era un sitio de reducción y de prisión, sirvió para enseñar más bien.
para enseñar la historia sobre todo. Sí. Cuando lo conocí como persona me encantó y era un leal amigo, y además era un hombre inteligente, inteligentísimo, y se conocía de todo y le interesaba lo que uno dijera. Era respetuoso de las personas mayores, me cayó bien y me pareció que como modelo Venezuela tenía en él un gran personaje, un gran modelo. Esa fue una época bonita y de superación. Uno leía mucho. Tuve la fortuna de dar algunas clases. Yo sé que a él le gustaba muchísimo la historia y el anecdotario de la familia mía le parecía a él interesante. Chávez por encima de todo era un militar. Y el comandante Chávez, la vida militar le encanta. Y en esa época yo tenía 3 hermanos militares. Entonces éramos, si se quiere, una familia interesante en todo sentido. Y entonces a él le gustaba que le contara cosas y la vida de ejército a él le resultaba muy interesante. Fíjate, mi mamá era una simple ama de casa que después, con la prisión de uno de mis hermanos, ella entra en contacto con la situación política, con los partidos y con los presos. Se puede decir que ella se cultivó mucho, estudió y se la sabía toda más una, y le gustaba leer, le gustaba estudiar. El cuartel San Carlos era un sitio que le llamaba mucho la atención y hasta las partes del cuartel le interesaba, le resultaba interesante. Después que ella se puede decir que ella queda en la política, ya ella fue distinta, porque antes apenas era muy tímida. Entonces ella cambió, se puede decir que bastante, se superó, estudió. Y con respecto a mi papá, él sí era más humilde, vivía como con un miedo, era como timorato, le daba horror una revolución, la palabra revolución, la revolución de octubre, los saqueos, tú sabes, a papá le gustaba el orden y era un tipo correcto. Tal vez el haber sido creado por alemanes o el haber sido escondido, porque la abuela sí era venezolana, pero ella era alzada, pero mi papá era más bien cuidadoso, si se quiere, timorato, tímido, sí. Pero echando bromas era maravilloso, era una persona de muy buen carácter y que nos hacía reír todo el tiempo. Y siempre él era, como quien dice, el show. Él le gustaba robarse el show y era recitador. Y, uno estaba tal vez muy cerca de él. Sí. Revolución, sí. Esa palabra yo la adoro. Y sin duda que es transformación, movimiento, organización, orden, difusión del conocimiento, hablar, comunicarse mucho, enseñar y aprender también. En una revolución aprendemos todo, se puede decir. ¿Y la revolución de Chávez? Es la revolución que me correspondió vivir, es la revolución en la cual he participado bastante y se puede decir que mis amigos, mis amigas, todas están en la revolución. Somos nosotros, ustedes, Guaycaipuro, que el solo nombre
implica movimiento, revolución, transformación. Sí. Cuando la necesidad de vivir sin tener precio, yo no sé lo que es el destino.